Eh, Básicamente vamos a pasar por las generalidades, epidemiología, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico, la histopatología, los diferenciales, la forma de estadificarla y finalmente el tratamiento. Bueno, a modo de introducción, la hidradenitis supurativa es un desorden cutáneo crónico que va a afectar sobre todo las áreas intertriginosas, hablamos de ingle, axilas y región anogenital principalmente, y se caracteriza por nódulos inflamatorios o abscesos que pueden progresar a fístulas drenantes y cicatrices. Es una enfermedad asociada a secuelas significativas dadas por cicatrización, linfedema, contracturas o carcinoma escamocelular. Y afecta a la yo no sé quién tiene el micrófono abierto, creo que alguien. Melanie, por favor, ¿lo puedes cerrar? Afecta la productividad, la salud sexual y la salud mental de las personas. Y esto conlleva un mayor riesgo de suicidio y de abuso de sustancias. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos y en la mayoría de países occidentales lo que vamos a ver es que tiene una predominancia en mujeres, con 3 casos en mujeres por 1 caso en hombres. Sin embargo, en algunos países como en países asiáticos, como Corea del Sur, esta relación se invierte a 2 casos en hombres por 1 caso en mujeres. Y pues en general los casos en hombres tienen un peor pronóstico respecto a los casos en pacientes femeninos. La incidencia en Estados Unidos es de 11.4 por 100.000 personas año y a nivel global se estima una prevalencia de 0.053 a 4.1% de la población dependiendo del lugar en donde se reporte. En Colombia se calculó una prevalencia de 7.4 por 100.000 habitantes y también predominan mujeres con 4 casos en mujeres versus 3 casos en hombres. No sé, pues dependiendo de la serie de casos que revisen o del estudio que revisen, algunas veces no va a estar asociado a raza, pero sí, al menos en Estados Unidos parece que las personas afro tienen de 3 a 7 veces el riesgo de padecer la enfermedad. Y respecto a la edad de inicio, las manifestaciones inician desde el periodo postpuberal y van a mejorar en el periodo postmenopáusico, con un pico de aparición a los 22 años, con un rango de más o menos 8 años. Hay algunos casos de inicio temprano que se considera pues inicio antes de los 18 años y estos van a ser el 25% del total de los pacientes. En cuanto a factores asociados, está muy ligado o la enfermedad progresa mucho más rápidamente si el paciente fuma. Esto debido a que el fumar genera una hiperkeratosis folicular infundibular por la polarización de la respuesta inmunitaria hacia TH1 y también por la estimulación de receptores de nicotina. Adicionalmente, la obesidad está presente en el 50% de los pacientes y se cree que empeora la enfermedad porque permite un mayor roce y microtrauma por los pliegues cutáneos y también por la inflamación subclínica que acarrea. Y otro factor muy importante es la vulnerabilidad social. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, este es más o menos el esquema general a grandes rasgos de los eventos principales de la hidradenitis supurativa. Antes se creía que había una inflamación subclínica que generaba la oclusión folicular, sin embargo, parece ser que realmente el primer evento va a ser la oclusión folicular como tal. Esto va a estar determinado por, digamos, factores intrínsecos y la genética del paciente, pero también por los factores exógenos que ya les comenté, como lo es el tabaquismo, la obesidad y el microbioma de la piel. Una vez se genera la obstrucción folicular, lo que va a pasar es que se va a dilatar este folículo y se va a romper, generando la liberación de detritos y pues citoquinas inflamatorias a nivel de la matriz extracelular. Esto va a permitir la formación de los nódulos y los abscesos. Posteriormente, cuando esto se cronifica, va a haber una alteración de los factores fibróticos de ese microambiente y eso va a generar una remodelación que va a dar las cicatrices que vemos clásicamente y sobre todo pues los tractos fistulosos que van a ser, digamos, van a tener un recubrimiento epitelial y también un biofilm de microorganismos. Acá vemos un poquito más detallado lo que les acabo de mencionar. A nivel de la predisposición genética, es importante aclarar que pues, hay algunos genes asociados. No es una enfermedad monogénica como tal, pero sí se han determinado 3 genes, todos que hacen parte del componente de gamma secretasa, lo que podría, digamos, predisponer a una disfunción inmune y una fragilidad epitelial. Adicionalmente, pues está la obstrucción folicular, dada por la predisposición del mismo paciente, el tabaquismo y la microbiota con la formación de biofilms, lo que va a facilitar, junto con la fragilidad epitelial, pues la ruptura del folículo dilatado.
Adicionalmente, mediante la activación de TLRs por la microbiota disbalanceada, que ya vamos a ver, y también por una alteración en el balance entre la interleuquina 36 y el antagonista del receptor de la interleuquina 36, se va a dar una activación, pues digamos, exagerada de las células dendríticas que van a producir sobre todo interleuquina 23, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Esto va a polarizar la respuesta sobre todo de las células TSD4 colaboradoras a TH17 y a TH1. Estas dos respuestas sobre todo van a activar células de la respuesta innata como macrófagos y neutrófilos que producen pues metaloproteinasas de matriz y activan el inflamasoma, lo que va a perpetuar este proceso. Adicionalmente, el factor de necrosis tumoral tiene un papel bastante importante porque va a generar hiperkeratosis, proliferación de los queratinocitos, va a disminuir la hiponectina y va a alterar todas, digamos, esa homeostasis endocrina del tejido adiposo, y va a aumentar también la remodelación tisular mediante el aumento de las metaloproteinasas de matriz. Entonces, en general, la fisiopatología pues tiene todos estos componentes: un componente genético, una disregulación inmune, cambios hormonales, la oclusión folicular, el microbioma y también componente epigenético. Entonces, pues vemos que realmente es una red de factores que confluyen para generar los fenotipos clínicos. En cuanto a la genética, más o menos el 40-60% de los pacientes va a tener antecedente familiar y va a estar asociado a otros síndromes como el Dowling-Degoz y el síndrome PASH. Y también, como tal, cuando es no sindrómica, incluso ahí se ha evidenciado pues, la presencia de un sustrato genético con los 3 genes que ven ahí, que son 3 de los 4 componentes de gamma secretasa, que tiene pues realmente papel en otras enfermedades como el Alzheimer. En cuanto a la disregulación inmune, pues va a haber la alteración y la activación anormal de muchas células de la inmunidad, entre ellas los neutrófilos, que van a producir especies reactivas de oxígeno, proteasas, que contribuyen a la fragilidad de la ruptura epitelial y a la formación de los túneles y fístulas, y también pues van a sufrir netosis y piroptosis. En cuanto a los macrófagos, van a encargarse de producir bastantes citoquinas proinflamatorias, sobre todo de perfiles TH1 y 17, y pueden activar el complemento. Y las células dendríticas como tal, pues por la producción de interleuquina 2 y 23, activan el sistema inmune adaptativo con la polarización que ya les mencioné, TH1 que induce producción de interferón gamma y TH17 con producción de interleuquina 17, 22 y TNF-alfa, lo cual básicamente induce inflamación mediada por neutrófilos. En cuanto a los cambios hormonales, pues el componente endocrino de esta enfermedad se sugiere desde el inicio de la presentación clínica, como vemos, empieza posterior a la pubertad y mejora una vez llega la menopausia. Adicionalmente, está asociada a síndrome metabólico u ovario poliquístico en un 4 al 12.5% de los casos. Se ha visto que la piel lesional tiene mayor actividad del receptor androgénico, lo que pues favorecería la oclusión folicular. Y en general, todos los pacientes, incluso los que no tienen obesidad como tal, tienen mayor resistencia a la insulina, lo que aumenta las adipocinas como la resistina y la aumentina. En cuanto a la oclusión folicular como tal, pues se va a generar por una hiperqueratinización que induce una dilatación folicular y que pues no se sabe bien si es primario o secundario inflamación subclínica. Parece que es primario, pero pues seguramente digamos que tiene un componente de inflamación también que lo empeora una vez la enfermedad se genera como tal. Esto pues induce la formación de los comedones en puente, que posteriormente van progresando y genera ruptura folicular con la liberación de los detritos, y eso genera una respuesta inflamatoria y pues la abscedación como tal. En cuanto al microbioma, se ha visto que existe una alteración interesante en la proporción de los microorganismos que habitan en la piel de las personas que padecen esta condición. Va a haber una menor proporción de Cutibacterium, pero un aumento de anaerobios como Prevotella, Porfiromonas y Peptonifilus. Esto va a aumentar la presencia de algunos patrones moleculares asociados a patógenos que induce la quimiotaxis y pues la inflamación básicamente. Adicionalmente, pues se ha visto que hay un incremento en la proporción de S. aureus en piel no lesional. Y todos estos microorganismos se van a encargar de formar un biofilm, que como ya sabemos es como la colonia con una matriz, digamos, mucoide, que le permite pues establecerse con más fuerza en ese nicho, y esto va a generar la formación y la persistencia de los túneles. Adicionalmente, la microbiota intestinal de estos pacientes también está alterada.
De hecho, las alteraciones son muy similares a las vistas en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que está asociada a la hidradenitis supurativa. Y pues se ve que tiene más especies del género Bilophila y Oldemania y menos del Lactobacterium y de Bellionella. En cuanto a la clínica de la enfermedad, pues vamos a tener unas lesiones típicas que van a ser los comedones en puente, que son estos que vemos aquí, más claritos, pápulas y nódulos inflamatorios y dolorosos, como los que veíamos en la primera imagen, abscesos, tractos sinusoidales con fístulas drenantes, que son conductos epitelizados que son crónicos, no sanan y que pues van a generar una secreción crónica maloliente. Muchas veces el olor del paciente es uno de los factores que más le van a afectar la calidad de vida. Y pues finalmente van a generar cicatrices queloideas en puente, que son las que vemos acá, e incluso cicatrices, cicatrices como estas, que son ya más cribiformes en un paciente que tiene afectación facial, que es un poco más infrecuente. Y pues acá vemos una enfermedad ya bastante avanzada, catastrófica, como pues van a generar sinequias en los pacientes, nódulos bastante crónicos, y estos pacientes ya, pues como vamos a ver, tienen riesgo por la inflamación crónica, incluso de desarrollar carcinoma escamocelular. La localización pues va a ser en los pliegues mayores, sobre todo en hombres en región glútea y perianal, en las mujeres en región axilar, inguinal y también submamaria, y menos común va a ser la afectación de cara, cuello, la afectación postauricular y en tronco. Bueno, las complicaciones de esta enfermedad son múltiples y son, pues hay que ver al paciente de forma integral, no solo pues las complicaciones propias de la enfermedad a nivel orgánico, sino también muchas alteraciones a nivel psiquiátrico. Obviamente, pues una complicación muy frecuente va a ser la infección de tejidos blandos, el linfedema por la alteración tan extrema de la anatomía. Puede haber cicatrización severa que puede generar, como ya vimos, sinequias, estenosis uretral, estenosis anal o rectal e incluso contractura de los miembros. Puede tener el paciente anemia de la enfermedad crónica. Se ha visto que puede estar asociado a espondiloartropatías o a síndrome SAFO, en el cual se asocia sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Este es más como una asociación más que una complicación, y por la inflamación crónica el paciente puede generar amiloidosis AA, que es un tipo de amiloidosis secundaria con afectación renal por el depósito de amiloide principalmente. Este es el órgano blanco de esta complicación. Y a nivel psiquiátrico, estos pacientes tienen un riesgo muy alto de depresión, ansiedad, disfunción sexual e incapacidad para trabajar. Una complicación muy importante va a ser el carcinoma escamocelular. Esto lo tenemos que sospechar en pacientes con inflamación muy intensa por mucho tiempo, muy crónica, como la foto que les había mostrado, sobre todo a nivel de glúteos, en región perineal y en perineo. Es una complicación que puede generarse en el 5% de los casos y desafortunadamente es de difícil diagnóstico porque, como vimos, el paciente ya tiene la anatomía muy alterada. Y como todos los escamos celulares de la inflamación crónica, va a tener un comportamiento bastante agresivo y pues tiene incluso un 50% de mortalidad. Otras comorbilidades van a estar, unas comorbilidades va a ser la obesidad y el síndrome metabólico, como ya había mencionado, disfunción endotelial, que va a en general aumentar el riesgo cardiovascular y el riesgo trombótico, probablemente por la inflamación crónica tan intensa de esta condición. También va a estar asociada a enfermedad inflamatoria intestinal con una triplicación del riesgo, y de hecho el perfil de citoquinas de esta enfermedad va a ser similar a la de la hidradenitis supurativa, y cuando se presentan de forma concomitante tienden a ser un poco más severas ambas condiciones. También se ha visto una asociación a espondiloartropatías, dependiendo de la serie de casos, del 3.7, hasta hay algunas que seguro son un poco sesgadas, del 50%. Y hay algunos síndromes asociados como, ¿alguien me está levantando la mano? Ok. El síndrome de Dowling-Degoz es una de las asociaciones, también muchos síndromes autoinflamatorios, seguramente mediados por la disfunción del inflamasoma con aumento de interleuquina 1, que básicamente predispone el aumento de la activación de los neutrófilos, como lo son el síndrome PAPASH y el PAS, que básicamente tienen distintos componentes como pioderma gangrenoso, acné conglobata, la hidradenitis y artritis piógena o espondiloartropatías. También está asociada al síndrome de Down y a la tetrada de obstrucción folicular. Acá vemos, pues este era el síndrome de Dowling-Degoz, con esa hiperpigmentación reticular a nivel de las axilas. Esta va a ser parte de la tetrada de obstrucción folicular, una celulitis decalvante que se ve con esos nódulos queloideos a nivel del cuero cabelludo, el acné conglobata, que es acné con comedones en puente, y el quiste pilonidal.
En cuanto al diagnóstico, digamos que a nivel clínico se utilizan tres criterios, que va a ser las lesiones clásicas que ya describimos, la localización típica de estas lesiones clásicas y la cronicidad o recurrencia, determinada por 2 recurrencias de actividad en 6 meses o la presencia de cicatrices. Normalmente es una enfermedad que tiene demoras en diagnóstico porque los pacientes pues desafortunadamente no consultan, o también porque los profesionales médicos no están tan sensibilizados a la enfermedad, consideran que es una enfermedad infecciosa puramente o que es algún tipo de acné, y pues digamos que los pacientes no reciben el manejo adecuado, que como ya vimos pues puede ser muy catastrófico si se deja pues avanzar como la historia natural de la enfermedad. Normalmente el diagnóstico se demora de 7.2 a 10.2 años en adultos, 2 años en niños, y esto pues puede ser por la variación fenotípica, poco acceso a profesionales entrenados en dermatología y al overlap clínico. Y pues es útil, digamos, las pruebas de imagen como ecografía de resonancia magnética para evaluar la profundidad y la extensión subclínica de la enfermedad. En cuanto a la histopatología, bueno, en la hidradenitis supurativa, pues acá vemos una imagen bastante bonita donde vemos pues básicamente el trayecto fistuloso con la formación de ese tracto sinusoidal y la ruptura folicular con toda la inflamación tan intensa que se ve, y la obstrucción folicular incluso también. Entonces vamos a ver hiperplasia epidérmica folicular, un infiltrado inflamatorio mixto en la dermis y en el tejido celular subcutáneo, la ruptura folicular, los abscesos, los tractos sinusoidales, que normalmente se ven más como a la derecha, no tan bonitos así como a la izquierda, donde se va a ver detritos de queratina en su luz y células inflamatorias. También pues va a haber tejido de granulación en los sitios donde haya pues como un proceso reparativo, pseudo reparativo más bien, y ya a nivel crónico se va a ver cicatrización y pérdida de nexos cutáneos. Bueno, en cuanto a los diferenciales, los episodios muy agudos de la enfermedad pueden ser confundidos con acné nudo-loquístico o acné fulminans, pero pues digamos que va a ser más facial y en el dorso, no necesariamente tiene comedones en puente y puede generar quistes epidermoides. También pues se puede confundir con infecciones como la forunculosis o la infección, pues las bartolinitis en las pacientes femeninas. A nivel como tal de la enfermedad ya más crónica, lo que vamos a, pues, a confundir sobre todo va a ser con infecciones atípicas por micobacterias, nocardia, Klebsiella granulomatis a ese nivel como anogenital, la enfermedad de Crohn cutánea, que puede ser muy difícil de diferenciar, de hecho, pues porque digamos que tiene afectaciones similares. Esta no va a tener tantos comedones en puente, por ejemplo, y pues tiene el antecedente de la enfermedad inflamatoria intestinal y también linfoedemas por otras razones. Bueno, la estadificación de la enfermedad es algo muy importante porque nos ayuda a mirar el seguimiento clínico, y también ya un poco más a nivel de los ensayos clínicos, pues nos ayuda a mirar como qué medicamentos sirven y cuáles no sirven tanto. Entonces está el Hurley, que es como la escala más clásica. Sobre todo se usa como para estadificar de forma inicial los pacientes para ver en qué momento o en qué estadio de la enfermedad son captados. Entonces es, digamos, chévere porque es bastante rápida de hacer. Tiene 3 estadios. Un estadio 1 en el cual vamos a ver abscesos sin tractos sinusoidales y sin cicatrices en puente. El Hurley 2 va a ser abscesos recurrentes con tractos sinusoidales o cicatrices pero separados. Y el 3 va a ser cuando ya se presentan lesiones interconectadas, es decir, sin espacio de piel sana entre ellas. Hay otras muy importantes como el IHS4, que va a ser un puntaje que se va a calcular contando el número de nódulos, y eso se multiplica por 1, y se suma al número de abscesos multiplicado por 2, más el número de fístulas drenantes multiplicado por 4. Y así se divide en 3 grupos a los pacientes. Una leve cuando da menos o igual de 3 puntos, moderada de 4 a 10 puntos, o grave cuando es de más o igual a 11 puntos. Y también está el HISCR, que es básicamente como una meta más que un puntaje como tal, y que quiere decir que el paciente alcance el HISCR, que es básicamente la sigla quiere decir como respuesta clínica a la hidradenitis supurativa, que van a caer el 50% del número de las lesiones inflamatorias en los pacientes sin que haya un aumento del número de abscesos o el número de fístulas drenantes respecto al estado basal inicial del paciente. Bueno, finalmente llegamos al tratamiento.
Es importante tener en cuenta las metas que se van a tratar de alcanzar, explicarle al paciente que se trata de una enfermedad crónica. No todos los pacientes son iguales, unos responden muy fácil, otros tienen unas enfermedades muy recalcitrantes y eso hay que, pues, digamos, hacérselo saber a los pacientes. La idea del tratamiento es minimizar el impacto en la calidad de vida y en las comorbilidades mentales que pueden desencadenarse, tratar las complicaciones existentes y reducir los síntomas asociados como el dolor y la supuración y reducir la aparición de nuevas lesiones inflamatorias. Bueno, unas recomendaciones generales que se le deben dar a todos los pacientes: lo primero es educación y soporte, que es lo que les acabo de mencionar, cuidado de las heridas y de la piel en general. Se les puede recomendar baños para disminuir la carga, digamos, microbiológica que cursan las diferentes lesiones, con zinc piritionato, peróxido de benzoilo o clorexidina, incluso hipoclorito de sodio, que no tiene evidencia contundente, pero pues es una medida simple y que realmente, digamos, a nivel como empírico sí muestra algo de efectividad. El manejo del dolor, pues con AINES o opioides, pero con bastante cuidado porque es un dolor crónico y la idea es como evitar la causa del dolor más que simplemente darle opioides al paciente de forma indiscriminada. Y importante evaluar las comorbilidades como haciendo una buena anamnesis, un examen físico, se le puede hacer al paciente un perfil lipídico, un perfil glucémico, un hemograma para ver si tiene anemia, un screening de enfermedades mentales. Y pues se ha visto que es importante, como si el paciente tiene obesidad, pues hacer un manejo integral de la obesidad como tal, esto es con salud mental, con endocrinología si lo necesita, etcétera, con terapias, porque con un 15% de pérdida del índice de masa corporal se puede ver hasta un 50% de resolución de las lesiones o un 20% de mejoría en esta enfermedad. Este es como la escala terapéutica que está determinada sobre todo por el Hurley, porque pues es, como vimos, es una escala que nos permite estadificar rápido y fácilmente a los pacientes. Entonces, empezando con los pacientes que tengan un Hurley 1. Digamos que inicialmente se podría dar manejo tópico con clindamicina al 1% cada 12 horas. Está escrito en todas partes, pero rara vez va a ser suficiente, ¿sí? La siguiente pues podría ser las tetraciclinas, que son muy superiores a la clindamicina tópica, como la oxiciclina 100 miligramos cada 12 o 24 horas, o la limeciclina en 408 miligramos cada 12 o 24 horas. Lo vamos a dar por 3 a 6 meses y luego evaluamos la respuesta. A esto se le puede asociar, dependiendo del paciente, un manejo antiandrogénico o una iguanida, es decir, metformina, porque ya vimos que hay un componente de resistencia a la insulina y un componente hormonal, ¿cierto? Entonces, se le puede asociar, sobre todo a las pacientes femeninas, pues, mejor dicho, a las pacientes femeninas, anticonceptivos orales con efecto antiandrogénico, que van a tener una respuesta del 50%, lo cual es bastante bueno. Entonces, importante que tengan en cuenta que los que tienen efecto antiandrogénico, entre otros, van a ser el etinilestradiol con ciproterona acetato, con norgestrel, también la drospirenona o el dienogest, ¿listo? También pues se puede utilizar la espironolactona, que es pues ya un diurético, pero tiene efecto antiandrogénico, el cual el 85% de los pacientes responden. La idea es llevarla al menos a una dosis de 100 miligramos día, que pues la dosis varía de 25 a 200 miligramos, se puede ir subiendo y evaluar en 3 a 6 meses al paciente. También se le puede dar metformina a los pacientes, que van a responder un 36 al 70%, actúa en el peso del paciente, un efecto antiandrogénico y también en el factor de crecimiento similar a la insulina. Pues las dosis varían de 500 a 1500 miligramos cada día y pues también se va a evaluar al paciente entre 3 a 6 meses después. Si la enfermedad Hurley tipo 1 es refractaria, que puede pasar, se puede pues, brindarle al paciente acitretina, que es una muy buena opción, pero pues tiene algunas desventajas. En este momento la principal es difícil de conseguir en Colombia, y la otra pues que digamos es bastante problemática en mujeres en edad fértil, porque puede proscribir la gestación hasta por 3 años después de suspenderla. La respuesta va a ser del 50 al 90%, se dan dosis iniciales de 25 miligramos y se puede subir a 50 si es necesario. También una muy utilizada va a ser la clindamicina con rifampicina, ambas 300 miligramos cada 12 horas y con respuestas del 60 al 75%, pero los pacientes suelen recaer una vez la suspende. Otra pues, que se puede utilizar es la dapsona, con respuestas del 13 al 25%. Es efectiva sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, que ya no son tanto de inflamación crónica, fibrosis, sino que dependen puramente de neutrófilos. Recordar que actúa sobre todo en estas células
Y la dosis de 50-100 miligramos vía oral al día se evalúa al paciente de 1 a 3 meses. El problema de esta también acá en Colombia es que es un poquito difícil de conseguir porque pues es un medicamento reservado para el tratamiento de la lepra. Normalmente todos los pacientes lo tienen que mandar a hacer y pues no todos tienen como los medios para hacerlo. También pues ya empezamos a, si sigue siendo refractario, otras opciones van a ser los procedimientos, uno de ellos la infiltración con triamcinolona, que se hace bastante para los nódulos persistentes, digamos para completar esos nódulos que quedan residuales, pero con algo de actividad, es muy buena. También el debridamiento en sacabocado, que es algo descrito en algunos artículos, que básicamente es como un deroofing, como un destechado, pero bastante localizado. Con un punch se le hace, se quita, digamos, el techo del nódulo y se deja para que cierre por segunda intención. También el uso de resorcinol y pues antes se utilizaba mucho la incisión y drenaje como tal, como un absceso normal, pero pues esto no es lo ideal porque puede inducir recurrencia al no permitir, digamos, como continuar con esa alteración anatómica allí de los pacientes. El Horley 2 o 3 inicial, pues las medidas de primera línea en estos casos, sobre todo van a ser similares a las del Horley 1, las tetraciclinas, la combinación de clindamicina con rifampicina y eso asociado a metformina o a un manejo antiandrogénico con anticonceptivos orales o con espironolactona. Si hay una falla terapéutica, entonces se escala el siguiente paso, que también va a ser o acitretin o en este caso el manejo con anticuerpos, con medicamentos biológicos. La lógica del uso de los biológicos va a ser evaluar al paciente después de su inicio a las 12 a 16 semanas. Si no hay una respuesta adecuada, la idea es añadir más terapias de primera línea y reevaluar. Y si no funciona, ahí sí, rotar a otro agente. El acitretin pues realmente queda como relegado a un segundo plano, sobre todo si el paciente no tolera los biológicos, no tiene deseo de uso de biológicos o no hay acceso, o si el paciente está, si la paciente está en edad fértil, también es importante como tenerlo muy en cuenta que no es el medicamento ideal. Hablando ya como tal de los biológicos, uno de los principales y que cambió bastante el curso de la enfermedad es el adalimumab. El adalimumab es un medicamento, digamos, anti-TNF, ¿sí? Se inicia con dosis de 160 miligramos subcutáneos, luego 80 en el día 15 y se continúa a 40 miligramos cada semana subcutáneos desde el día 29 en adelante. Otra alternativa es darlo en esquemas de 80 miligramos subcutáneos cada 15 días. Este se aprobó en 2000, gracias a los estudios Pioneer 1 y 2, que son ensayos clínicos de 2016, donde compararon este medicamento versus placebo y su efectividad a la semana 12, y luego miraron los posibles esquemas de mantenimiento. Básicamente se vio que, recuerdan el IHISCR, que es como una meta terapéutica. Bueno, el 42% de los que usaron adalimumab alcanzaron la meta terapéutica la semana 12 versus el 26% en el Pioneer 1 y en el 2, 59% versus 28%. Entonces ahí se vio que, digamos, funcionaba. El adalimumab, digamos que existe una molécula original y hay unas biosimilares que son como algo así parecido a los genéricos, que pues digamos los artículos dicen que no hay evidencia sólida de que se mantenga la eficacia, pero pues son más baratos y de hecho en Colombia están disponibles. Y pues digamos que uno le pregunta a los profes y realmente parece que la respuesta también es buena. El Horley 2 y el Horley 3, en caso de falla de la adalimumab, venimos con los anti-interleuquina 17, que básicamente van a bloquear el eje de la interleuquina 17, que como ya vimos es muy importante, porque las células dendríticas van a inducir una polarización TH17, ¿cierto? Y eso va a inducir básicamente neutrófilos e inflamación bastante intensa por este tipo de células de la inmunidad innata. El secukinumab es el que está aprobado, se aprobó se aprobó en Europa en 2023 y están buscando aprobarlos ya en el resto del mundo. Se dan dosis de 300 miligramos a la semana 0, 1, 2, 3, 4 y luego se dan dosis mensuales. Los estudios del secukinumab son conocidos como estudios SONI, son 2 ensayos clínicos, el Sunshine y el Sunrise, que compararon placebo y miraron cuántos pacientes a las 16 semanas alcanzaban esa meta del HISCR. El Sunshine lo alcanzaron 45% de los que usaban el medicamento versus 34% de placebo, y en el Sunrise 42 versus 31%. Y pues importante, siempre que tengamos antiinterleuquina 17, pues tienden a facilitar infecciones fúngicas, sobre todo por cándida. Y pues sí se vio algo de esto, pero en general no son graves.
Otro pues, medicamento biológico utilizado a este nivel es el infliximab, que pues realmente tiene una eficacia limitada porque en los ensayos clínicos no cumplió los desenlaces primarios. Bueno, llegamos entonces a otras medidas ya un poco más desesperadas. Va a ser importante el manejo quirúrgico en esta enfermedad. Uno pensaría que no, o al menos yo pensaba antes de conocerla un poco más que no era tan importante, pero es muy bueno. Lo que se hace es una decisión amplia. ¿Qué es la decisión amplia? Es básicamente retirar toda la zona inflamada, cirugía plástica llega, la retira, toda la zona que tiene nódulos, cicatrices, etcétera, y la reconstruye pues normalmente con un colgajo libre o con otros métodos reconstructivos. Y pues si bien es difícil hacer un estudio no controlado con este tipo de intervenciones, sí se ve que tiene una muy baja tasa de recurrencia en los sitios intervenidos, con un 85% de satisfacción de los pacientes. Las fístulas persistentes se pueden marsupializar o se pueden hacer un destechamiento o derrubbing, que es lo que vemos en la imagen, básicamente como quitar el techo de esa fístula y permitir que cierre por segunda intención. Eso como que bloquea la formación de biofilm, el ambiente proinflamatorio y facilita, digamos, la curación un poco más normal de esa área. Otras medidas médicas que también se han utilizado es el ustekinumab, con una respuesta del 82% en un estudio de mala calidad, entonces pues no se usa. El anakinra, que es una antiinterleuquina 1, con una respuesta del 67%, pero hay varios reportes de casos donde los pacientes no responden. El bimekizumab, que es una antiinterleuquina 17A y F, que está en estudios de fase 2, también quieren como pasarlo como ahí al lado del secukinumab. Y en pacientes donde ya haya una respuesta inflamatoria muy grave, donde haya una infección que tenga compromiso sistémico, pues un paciente hospitalizado con peligro de entrar en choque séptico, es decir, que su vida corra peligro, pues utilizan carbapenémicos como ertapenem, 1 gramo de día por 6 semanas. Acá vemos un poquito lo que estábamos viendo en la imagen anterior, pero en vivo. Como pues en principio pareciera como algo un poco exagerado hacer el debuffing, pero como ven, sí permite un adecuado, pues una cicatrización un poco más fisiológica, que al final es bastante beneficiosa para el paciente porque les quita ese trayecto fistuloso. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta acerca del tema, que pueda como levantar la mano. Sí, Juan Camilo Quique Arevalo, puedes como abrir tu micrófono. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Doctor Nieto, yo tengo una duda, es pues relacionado o sea, si dentro de su práctica clínica usted ha tenido la oportunidad de dar manejo a estos pacientes desde el enfoque de la restauración de la microbiota intestinal, pues eso pues con la intención de conocer si con medidas nutricionales se puede obtener un beneficio clínico evidente en el paciente. Pues digamos que en los pacientes que hemos visto en el servicio, siempre está la indicación de disminuir o la obesidad, súper importante, con el manejo integral, que obviamente implica todas las medidas no farmacológicas, pues que ya, digamos, conocemos. Pero pues de ahí en adelante, digamos, que conozca, o al menos que yo conozca estudios respecto a la efectividad de ese tipo de medidas, no los conozco. Entonces tocaría mirar. Sí. Listo, doctor, muchas gracias. Y pues adicionalmente tenía otra duda sobre, digamos, si se ha estudiado la posibilidad de que los concentrados plaquetarios, por ejemplo, plasma rico en plaquetas, no solo desde la perspectiva de la intervención quirúrgica para luego recuperar los colgajos, que pues sé que eso tiene evidencia, sino más bien como infiltraciones antes de pasar a esas técnicas de derrufing que usted nos comentaba. Me parece como muy interesante tu pregunta. La verdad tampoco conozco si haya investigación al respecto, pero si no, la verdad sería muy interesante. Digamos que en todos esos procedimientos a veces es un poquito difícil generar estudios como, pues a nivel, pues que tengan como evidencia de calidad, pero sería muy interesante mirar y si no, como intentar hacerlo, la verdad. Me parece muy interesante. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Doc, en el chat hay otra pregunta.
Lizeth López pregunta que cuál es el manejo inicial que puede empezar el médico general. Ella dice el inicio de la terapia antibiótica y la disminución de la carga bacteriana, como es lo que pregunta. Ok, bueno, digamos que me parece muy buena tu pregunta. Yo creo que la intervención más importante que va a hacer un médico general es el diagnóstico de la enfermedad a nivel clínico, ¿no? Muchas veces vemos que desafortunadamente los pacientes han pasado por pues bastantes profesionales en medicina en general que no han hecho un diagnóstico certero y empiezan a hacer medidas o desde, digamos, desmeritar la enfermedad hasta hacer medidas pues incorrectas, ¿sí? Entonces, lo primero, el diagnóstico. ¿Cómo se hace eso? Pues teniendo la enfermedad en la cabeza, ¿sí? Como ustedes ven, pues un paciente que tenga abscesos recurrentes en regiones de los pliegues, pues hay que pensarla de inmediato, ¿sí? Sobre todo si está asociado a otros componentes de obstrucción folicular, un paciente con acné severo, eso se ha visto mucho, pero muchas veces pasa que el paciente pues va y le empiezan a hacer drenaje de los nódulos uno por uno, diciendo no, es que es una infección de peritejidos blandos, le dan el manejo antibiótico para un absceso común y corriente, que pues es un manejo por algunos días y ya, y para la casa, pero pues como ya hemos de hecho el drenaje como clásico de los abscesos es bastante, pues puede hacerle incluso daño al paciente. Y en segundo lugar, pues si ya el paciente pues, va a requerir atención especializada por dermatología en la mayoría de los casos, al menos para mirar cómo va, ¿sí? Pero pues sí, o sea, si tú estás segura de que la enfermedad es esa, pues sí puedes darle un manejo antibiótico con tetraciclinas, le das una cápsula por más o menos 3 meses y los baños también, como tú lo mencionas, me parecen una intervención adecuada, mientras pues ya lo valora como tal dermatología, a ver si requiere algo más. No sé si alguien más tiene una pregunta adicional o le gustaría. Melanie tiene una pregunta, ¿sí? Sí, yo es que no me quedó muy claro el tema de la contraindicación del embarazo con el acitretin. ¿Es cuando se mezcla acitretin con tetraciclinas o solamente la toma del acitretin contraindica la gestación por 3 años? Ahí se me cortó, entonces no me quedó tan claro. Bueno, eso es bueno que lo menciones igual. Digamos, no se puede combinar ni acitretin ni isotretinoína con doxiciclina, pero no por la gestación en particular, sino porque la combinación de estos dos medicamentos pues empezó a utilizar sobre todo para pacientes con acné y se vio que tenía un riesgo bajo, pero que existía de pseudotumor cerebral, que es hipertensión endocraniana con todas las manifestaciones un poco catastróficas que eso implica. Entonces no se puede utilizar acitretin en este caso con doxiciclina, a pesar de que ambas son muy buenas, pues para el manejo de la enfermedad no se pueden combinar por esa razón. Ahora, el acitretin al ser un retinoide sistémico, igual que la isotretinoína, un análogo de la vitamina A, puede generar malformaciones fetales bastante desagradables. Entonces es por eso que no se puede utilizar que la paciente debe estar en anticoncepción, de hecho recomiendan doble anticoncepción y se le va a hacer una consejería muy importante, decirle que por favor no tenga una gestación porque va a tener desenlaces bastante catastróficos para, digamos, el fruto de la gestación, ¿sí? Y pues en el caso del acitretin, pues al ser una sustancia liposoluble, pues toca esperar hasta 3 años, dependiendo de dónde se pregunte, de dónde se mire, pero hasta 3 años después de terminado para poder intentar la gestación. Entonces, por eso es que es muy harto. Se lo hace a una paciente de, no sé, 25 años, lo toma por 2, 3 años y quiere quedar en embarazo a los, no sé, 29, 30 años y tiene que esperar 3 años para hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es que es un poco harto. Muchas gracias. No sé si haya como una última pregunta adicional o eso sería como todo. Creo que no. Juan Camilo tiene la mano levantada. Sí, Juan Camilo. Sí, pues quería preguntar sobre la relación que tiene la hidradenitis supurativa con fascitis necrotizantes, en específico con gangrena de Fournier, y como uno como médico general, ¿qué tanto debería correrle a esto cuando lo vea, por ejemplo, digamos, en el contexto de los roles en los que ocasionalmente llegan personas con enfermedades dermatológicas avanzadas?
Pues digamos que la idea es que el paciente, pues cuando ustedes lo vean, no esté tan malito como los que alcanzamos a ver, ¿sí? En esos casos, pues no hay que correr, tipo, no hay que pues mandar al paciente a urgencias a menos que el paciente tenga respuesta inflamatoria sistémica o algo así, pero pues digamos que tampoco relajarse y decir como no, la enfermedad no es nada, que es lo que pasa la mayoría de veces, ¿sí? Ahora, si ustedes ven como algunos signos de alarma, ¿cuáles diría yo pensándolos aquí rápidamente? Pues que el paciente tenga respuesta inflamatoria sistémica o que el paciente tenga lesiones muy feitas, como las que vimos, con sinequias, o lesiones que ustedes sospechen que es un carcinoma escamocelular, ahí sí habría que correr, ¿sí? Ahora, pues sí, yo diría que esos son como los casos donde habría que correr. De acuerdo, muchas gracias. Doctor, yo tengo una Ah, pregunta. otra cosa, pues Ah, bueno. preguntaste de la gangrena de Fournier. Digamos que casualmente, pues sí busqué como la ocurrencia de este tipo de infecciones, de infecciones graves concomitantes. Realmente lo que describen en la literatura es que es muy raro que pase como una gangrena de Fournier o ese tipo de infecciones de tejidos blandos como más, pues tipo fascitis, ¿no? Son raras, pero sí hay casos descritos y suelen terminar bastante mal, ¿sí? Entonces, pues nada, estar pendiente de los signos de alarma usuales de cualquier infección de tejidos blandos en cualquier contexto, ¿no? Entonces, pues sí que lo tengan ahí en cuenta. Yo creo que, muchas gracias, doctor. Aquí hay como una última pregunta adicional y yo creo que con eso cerraríamos el espacio de preguntas. Juan Gabriel tiene la mano como que pidió la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Doctor, quería hacer una pregunta. ¿Yo qué pasa? Pues digamos, así como en en algunas clasificaciones de acné, donde el componente emocional o pues la alteración psicológica puede afectar el tratamiento, ¿acá podría pasar lo mismo o nos guiamos solamente como en el aspecto clínico para determinar pues el escalonamiento del tratamiento? Pues realmente acá, pues la mayoría de los pacientes, si continúan con actividad, tienen alguna incomodidad asociada. No he visto algún paciente que diga como, ay, tengo algunos nódulos, pero no importa, ¿sí? O me siento bien, no pasa nada, porque pues sí afecta mucho la calidad de vida por el olor, por el dolor, ¿sí? Digamos que pues todo hay que individualizarlo mucho. O sea, si es un paciente que está muy leve y tiene muy poquitos nódulos, igual se le puede hacer algunas intervenciones que, digamos, pues que no son como muy invasivas o que no son muy complicadas ni costosas, como por ejemplo, si tiene uno, dos, tres nódulos, se pueden terminar, digamos, de acabar esa actividad con las infiltraciones con triamcinolona. Entonces yo diría que, obviamente, si el paciente dice, pues no me quiero hacer más, pues no se le hace más. O sea, eso sí, es como en cualquier otra condición, el paciente es el que manda al final de lo que se le hace con su enfermedad, pero pues se le explica que igual hay muchas alternativas para la hidradenitis supurativa leve que no son tan complicadas, que no implican a veces incluso un manejo médico constante, sino una intervención como esa, como las infiltraciones, por ejemplo. Doctor, yo tengo una pregunta. Respecto a la disminución de la carga bacteriana, vi que hay varias estrategias. Dentro de esas usted mencionó el hipoclorito. ¿Nos podría quizás explicar más o menos cómo es la preparación de estos baños? Y también creo que escuché algo sobre el peróxido de benzoilo usado como en áreas como cercanas a la nariz, los oídos, el ombligo. No sé qué tal es la evidencia y las recomendaciones que se hacen en este tipo de estrategias con el fin como de disminuir esta carga bacteriana. Pues las estrategias, o digamos, la evidencia que busqué es escasa, ¿sí? O sea, como tal evidencia de buena calidad. Pero digamos que a los dermatólogos con más experiencia, o sea, por ejemplo, nuestros profes les gusta bastante porque sí tiene una buena efectividad y pues por la sola lógica de la fisiopatología tendría efectos benéficos. Aparte es una intervención bastante, pues, fácil de hacer, poco costosa, poco invasiva, con bajo riesgo de efectos adversos, aunque pues los tiene, ¿no? Como las dermatitis, pero bueno. En esos casos, pues, en cuanto al hipoclorito, una copita de aguardiente se le dice al paciente o 10 mililitros en 5 litros de agua, y eso se lo puede rociar con un atomizador del cuello para abajo
y luego lo deja actuar por unos minuticos, más o menos 5 o 10 minuticos, y luego se enjuaga. La otra opción es si el paciente tiene tina, pero es que acá en Colombia casi, pues la mayoría de gente no tiene tina, lo escriben más por otros países donde eso es más común. Lo mismo, ¿sí? Una copita de aguardiente por cada 5 litros de agua, ¿sí? Y en cuanto al peróxido de benzoilo o la clorexi, pues lo que se indica como tal específico para la enfermedad es que, digamos, sea un peróxido de benzoilo pues tipo limpiador, como un wash, Benzac wash, o la clorexidina jabón, y que se utilice para se humedezca, lave las zonas afectadas o todos los pliegues que mencionamos. También se puede descolonizar, que es lo que tú dices, como en nariz, orejas, etc. Y se deja actuar por 5 minutos y luego se enjuaga. Eso se hace una vez por semana, más o menos. Listo, muchas gracias, doctor. Yo creo que aquí cerraríamos como el espacio de preguntas y le damos muchas gracias, como le damos las gracias de parte de Dermi. Le damos muchas gracias como parte de Dermi por la participación y como por apoyarnos y estar tan activo dentro del grupo. La charla fue excelente, creo que muy importante para todos nosotros. Entonces le damos como las gracias por este espacio. Sé que es una hora difícil. Creo No, que... pues gracias a ustedes como por invitarme. Listo.